Hermanos, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con que Él os ha sellado para el día de la liberación final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados, los insultos y toda maldad. Sed buenos, compasivos, perdonaos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Palabra de Dios. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que bendiga a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que los montes traigan la paz y los collados justicia. Defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clama, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y indigente y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclame dichoso todas las plazas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Os he hablado de vuestro para que mi alegría
y vuestra alegría llegue a Él. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decía al principio de la Eucaristía, somos unos privilegiados. El Señor nos concede el regalo de vivir este día, de vivir este momento, de celebrar la Eucaristía. ¿Cuántas cosas y por cuántas cosas le tenemos que dar las gracias al Señor? Por la vida, porque respiramos, porque tenemos alma, porque tenemos aliento y ánimo para seguir caminando, porque se queda con nosotros para vivir junto a Él nuestros combates, nuestras distorsiones, nuestras dificultades, nuestros momentos de guerra. Hoy preside la Eucaristía este cáliz profanado en la tierra de Irak, donde hermanos nuestros también celebrando la misma Eucaristía han entregado la vida al Señor. Por ser cristiano, por tener fe, por llamarse Hijo de Dios, y junto a ellos el bombardeo, la muerte de muchas personas, también inocentes como ellos, que tenían el mismo privilegio que nosotros, el regalo, la oportunidad de vivir la vida, de saborear la vida, de ofrecer su vida y, por supuesto, de celebrar la vida junto al Señor. En el momento en el que pedimos por la paz mundial, la paz en nuestro país, en nuestra España querida, la unidad, también le pedimos al Señor la paz en nuestros corazones, la unidad en nuestra propia vida. Le pedimos al Señor que seamos personas de paz. Y la persona de paz es aquella que sabe vivir el dolor, el sufrimiento, la dificultad, la adversidad, la cruz, junto al Señor. Por eso, el momento de la Eucaristía significa para nosotros un momento de gracia, momento de encuentro con el Señor. Le pedimos al Señor que transformemos nuestra vida, que esos momentos de guerra interior sepamos vivirlo también, transformando nuestro corazón por la paz. Nadie vive nada que no tiene. ¿Cómo vamos a pedir por la paz del mundo si tú no tienes paz en tu alma? ¿Cómo pedirle la paz del otro si tú no eres una persona pacífica? Hoy le pedimos al Señor, contemplando este cáliz, que sepamos vivir también el cáliz de nuestra vida, que no solo sino los momentos de amargura, los momentos de tristeza, los momentos en los que decimos al Señor como en el pueblo de Getsemaní, que pase de mí este cáliz, pero no olvidemos nunca las palabras que el Señor pronuncia: hágase tu voluntad y no la mía. Qué difícil es cumplir hoy la voluntad del Señor. Qué fácil es vivir los momentos alegres del Señor, siendo siempre agradecidos por lo que nos da. Pero qué difícil supone vivir la cruz,
cuando el dolor te acaricia, cuando la enfermedad llega, cuando la dificultad invade tu terreno, cuando vives la guerra con las personas que están junto a ti. Le pedimos al Señor que sepamos ofrecer nuestro carne, nuestro dolor, nuestro corazón. Y junto a nuestro dolor le pedimos también al Señor, por supuesto, que invada ese dolor del corazón de nuestros hermanos, que se bendiga sus vidas con el amor, que reine la paz donde no existe, que reine la justicia donde no existe, que exista la concordia donde no existe. Puede ser que nuestro pensamiento también a veces nos traicione, porque somos humanos, y a la vez que pedimos la paz para los pueblos, también pasa por nuestra mente el deseo de la venganza hacia las personas que los oprimen, hacia las personas que hacen posible la guerra. Estamos equivocados. La Eucaristía hay que ofrecerla siempre por nosotros, por nuestras necesidades, por aquellos que amamos y por aquellos que se han apartado de Dios. Aunque es difícil para nuestro pensamiento, hoy tenemos que pedir especialmente por la paz en la vida de esas personas que hacen posible la guerra. Tenemos que